Buena tarde. Hoy en nuestro apartado vamos a estudiar un tema que va ligado a una de las tantas causas del por qué enfermamos. Cuando nosotros no tenemos una alimentación equilibrada, armónica, con todas las características que el cuerpo necesita y lo más densa posible, pues el cuerpo va generando algunas deficiencias marginales y llega la enfermedad. Hoy vamos a hablar de la trofoterapia. Vamos a pedir la bendición de Dios para que Él nos enseñe. Padre, te damos gracias en esta tarde. Queremos estudiar un tema muy vital que está en tu palabra y es acerca de cómo debemos alimentarnos para prevenir las enfermedades y ayudarlas a restaurar cuando se manifiesten. Danos tu bendición en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. La trofoterapia deriva epistemológicamente de los vocablos griegos trofos, que significa alimento, y terapia, que significa tratamiento. Es la utilización de los alimentos en el tratamiento de las enfermedades. Y actualmente constituye una práctica más dentro del amplio espectro de las terapias medicinales, de las terapias nutricionales y de la gran ciencia de la alimentación. ¿Qué es la trofoterapia? Es el arte de comer y combinar correctamente los alimentos para conservar la salud y evitar enfermedades. Está basada en 3 grandes principios que vamos a desarrollar en cada uno de los apartados siguientes. La primera es la alimentación funcional. Todo alimento debe garantizarnos que un órgano, un sistema o una parte de ellos funcione bien, en armonía con la totalidad de nuestro ser. Para que el segundo principio, que es la alimentación asertiva, podamos acertar de que ese órgano, ese sistema, pueda funcionar correctamente. Y el tercero, que es muy importante, que es la alimentación consciente. Aprender a ser conscientes, responsables de lo que introducimos a nuestro cuerpo. Más adelante vamos a ver algunos pilares muy importantes y vamos a tener unos apartados para cada uno de ellos. Recordemos nuevamente, para prevenir la enfermedad y ayudar en los procesos de restauración, tenemos que tener una alimentación funcional, asertiva y consciente. Cuando Dios creó los alimentos, los hizo con esa característica. Por eso cada uno de los alimentos que Él creó, que aparecen en el capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 29, está bien claro, bien especificado, de que tienen memoria celular. Fueron creados para nuestra restauración. Pero quiero leerles un texto muy importante que está en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 27, versículo 34 del libro Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 34, dice así: Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. El ruego de Dios a través de su siervo, a través del apóstol San Pablo, es que aprendamos a comer pensando en nuestra salud, en nuestro bienestar y no en el gusto. No simplemente para gratificar el apetito, sino comer pensando en nuestro bienestar, en nuestra longevidad y por ende en la eternidad. En el libro Consejos sobre régimen alimenticios, escrito por la sierva de Dios Ellen White,
En el párrafo 484 ya dice así: en los cereales, las frutas, las legumbres, las hortalizas, las frutas, las oleaginosas, han de encontrarse todos los elementos que necesitamos. Una vez más, en las frutas, lo más frescas posible y orgánicas, en los cereales integrales, en las legumbres o leguminosas, en las hortalizas, en las verduras, en las frutas, en las oleaginosas, en los tubérculos. Encontramos todo lo que el cuerpo necesita para nuestro bienestar. Y vamos a mirar un ejemplo de ellos en las Sagradas Escrituras. En el libro de Primera de Reyes, vamos a encontrar una evidencia de eso. Capítulo 19 del libro de Primera de Reyes y versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 8 dice así. Sería muy bueno que leyeran todo el contexto de la escritura basado en este relato, porque les va a ayudar mucho a entender lo que vamos a explicar. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horet, el monte de Dios. Dice que era una torta asada que el profeta comió, que tomó con agua y le dio la fuerza necesaria, la energía, la vitalidad necesaria para desplazarse hacia el monte Oré durante 40 días. 40 días y 40 noches el siervo de Dios caminó hacia el monte Oré y su única comida fue una torta asada, hecha de cereales, especialmente de cebada. Y por eso el párrafo 481 de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, una vez más, ella amplía esta temática y dice: los cereales, las frutas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador, preparados del modo más sencillo y natural posible. Son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante como el que tenemos hoy socialmente. Mire que el énfasis que ella hace es que comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que otros alimentos no pueden darnos. Repasemos nuevamente Primera de Reyes 9:8. Se levantó el profeta de Dios, comió una torta de cebada asada en ascuas y bebió agua, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Oret, el monte de Dios, con una comida sencilla. También miremos otro registro más acerca de cómo la alimentación estipulada por el Creador en Génesis 1:29 tiene esos tres grandes elementos que veíamos al inicio: una alimentación funcional, asertiva y consciente. El profeta era consciente, responsable de qué debía comer para honrar y glorificar el nombre de Dios. Daniel capítulo 1, versículo 15, mire lo que dice la inspiración.
en la experiencia ahora de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 15 dice así: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción del rey. Y miremos el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Recordemos que Daniel llega en el año 585 después de Cristo, antes de Cristo, perdón, como esclavo a Babilonia, sin derecho a pedir, sin derecho a exigir absolutamente nada. Era esclavo de Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor escoge la dieta que tenía que tener Daniel. Y era la dieta de él, la dieta a base de carnes, a base de vinos, a base de refinados. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no comer esa alimentación. El resultado, pues Daniel capítulo 1, versículo 15 dice que al cabo de los 10 días su rostro era más robusto, era más rosadito que los demás muchachos que comían de la comida del rey. No era pálido, no estaba ojeroso ni carichupado, se veía más vigoroso, más fuerte físicamente. Y el capítulo 1, versículo 20, el relato dice que en su parte intelectual, en su parte cognitiva, fue 10 veces más sabio que los magos y astrólogos que habían en Babilonia. Una vez más, como la dieta establecida por Dios en el comienzo del Génesis, pues es la dieta que Él dejó bien claro para que nosotros pudiésemos estar sanos y longevos. ¿Qué orden encontramos nosotros también en la trofoterapia de cómo deberíamos de comer estos alimentos? Porque no es a cualquier hora. Estudios en bioquímica han demostrado que cuando una persona come tarde de la noche, le da diabetes, y lo vamos a ver en un apartado. Vamos a ver una serie de causas fundamentales del por qué sufrimos de un síndrome metabólico, de un hígado graso, de una diabetes, y es porque no respetamos ni siquiera los horarios. El orden para nosotros ingerir los alimentos debería de ser primero los alimentos ricos en... Vamos a mirar ese orden y cómo se preparan, pero antes de ello no quiero saltar algo muy importante. ¿Por qué debemos de respetar ese orden? Número 1, para evitar subidas de glucosa en sangre, es decir, que se dispare la glucosa. Segundo, de que se eleve y nos empiece a generar un síndrome metabólico. Pero una vez nosotros tenemos control sobre eso, vamos a mirar, por ejemplo, al mediodía. Lo primero que deberíamos de consumir es un plato abundante de ensalada cruda, bien variada, diferentes colores, con aceite de oliva prensado en frío, aderezada con un poquito de jugo de limón si es necesario. Cuando esta ensalada ingresa al estómago, ella va a hacer que el estómago se llene, se hinche y va a generar como un gel que hace que la digestión sea como más lenta. Va a permitir que haya como un freno para evitar que la glucosa se eleve, se dispare, pero simultáneamente va a hacer que los fitoesteroles que están presentes en esos vegetales nos ayuden a un mejor metabolismo de las grasas.
Es decir, cuando yo tengo una ensalada cruda, variada, de diferentes colores, abundante, la aderezo con aceite de oliva y limón, estos fitosteroles nos van a ayudar a toda la ruta metabólica de las grasas, previniéndonos una cantidad de enfermedades cardiovasculares. El primer orden es que debo comer siempre la ensalada de verduras cuando es el almuerzo. Y si es el desayuno, lo mismo. Primero debería de tener una muy buena porción de fruta fresca para garantizar que las enzimas comiencen a hacer todo un trabajo en esa ruta metabólica que deben sufrir los alimentos. Luego de las ensaladas, de las hortalizas, en orden siguen las grasas. La grasa se va a digerir lentamente al unirse con este gel que forma la fibra y va a hacer que la digestión sea también más lenta. Es decir, estos fitoesteroles presentes en esa unión de todas esas hortalizas, esos vegetales con el aceite de oliva, el limón, esos fitoesteroles van a hacer que las grasas, que es el segundo alimento que deberíamos de consumir, si están presentes allí, entonces se impregnan con ese gel, con esa fibra dietaria y va a hacer que su proceso también sea lento. Luego, en tercer lugar, deberíamos de consumir las proteínas, ya que el cuerpo con ellas va a formar enzimas y coenzimas para desdoblar cada uno de los alimentos, cada uno de los aminoácidos presentes en esa comida. Recordemos que cuando ingresa la proteína, los aminoácidos están entrelazados, amarrados y se necesitan ser liberados, empezarse a soltar cada uno de ellos. Las enzimas y las coenzimas hacen ese trabajo de coger cada uno de esos aminoácidos, la lisina, la valina, la prolina, la isoleucina, etcétera, que ellos se liberen, se suelten y vayan a cumplir cada uno de los trabajos que el cuerpo necesita. Al final, los carbohidratos, los azúcares. Es muy importante, recordemos nuevamente, primero debo consumir los vegetales, la ensalada. Luego de la ensalada, la grasa. Luego de la grasa, la proteína. Y al final, los carbohidratos. En la cultura en que nosotros vivimos, nos han enseñado primero los carbohidratos. Y por eso fácilmente hacemos picos de glucosa. Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Recuerden que Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina sea tu alimento. Dependiendo lo que como, eso es lo que voy a tener. Dime qué comes y te diré qué tienes. Todo lo que inviertas en nutrición, te lo vas a ahorrar en medicina. Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad y ahí van a querer hacer un cambio, pero no van a disfrutar los alimentos que necesitan incorporar. No deberíamos empezar una dieta que terminara algún día. Deberíamos de comenzar un estilo de vida que dure para siempre. Si es verdad que estamos interesados en la eternidad, recordemos muy bien que vamos a comer en el cielo, que deberíamos de estar comiendo aquí. La única manera de conservar la salud es comer lo que no quiero, beber lo que no me gusta y hacer lo que no prefiero hacer. Deberíamos tener claro otro elemento muy importante y es que no es la artritis, la diabetes o el cáncer la enfermedad más grande en el ser humano, sino la ignorancia, que es la que nos conduce a tales extremos. Y en este apartado queremos eso. Vamos a colocar dos pequeños ejemplos de cómo la trofoterapia es fundamental en la prevención y en la restauración de las enfermedades. Por ejemplo,
En un estudio reciente de endocrinología hablando acerca de la diabetes tipo 2, dice el estudio de que en los ojos nosotros tenemos unos fotorreceptores. Cuando el sol comienza a ocultarse, estos fotorreceptores ordenan al cerebro producir melatonina. Esta melatonina, que es una hormona de las más importantes y a la vez un gran antioxidante, esta suprime la producción de insulina en el páncreas. Recordemos que nosotros somos del sol, cortisol. Por lo tanto, si alguien tiene el hábito de comer tarde en la noche y esa comida es rica en carbohidratos y proteínas, y más si esa carne ha sido frita, asada, pues esa proteína se caramelizó y al caramelizarse se convirtió en un azúcar. Por ende, la glucosa permanece elevada durante la noche. Es en la noche donde el hígado debe regenerarse, depurarse, limpiarse, desinflamarse. Debe vaciar el glucógeno y los triglicéridos que tiene en forma de reserva hacia la sangre. Pero si la glucosa está elevada en la sangre, ya no podemos hacer eso. Por lo contrario, debe tomar la glucosa de la sangre para evitar que la glucosa en la sangre esté muy alta. Esto lleva a desarrollar hígado graso, inflamación crónica persistente, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, y es por eso que la última comida que nosotros tengamos debería de ser antes de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde vamos a tener serios problemas en toda la ruta metabólica de esos nutrientes. Coloquemos otro ejemplo. Ya miramos qué sucede cuando yo como tarde, después de las 6, después de las 7. Ahora, eso me obliga, por tener el estómago lleno, por haberte comido un alimento 7, 8, 9 de la noche, eso hace que yo me acueste tarde. Y eso va a hacer que se reduzca el 50% de la eficacia de la melatonina, el 50% de la eficacia de la serotonina, de la dopamina, de la agonina, de la vasotoxina y de la epitalámica, generando que se pierda el 50% de la capacidad de depuración, de limpieza de los órganos más importantes, como es el primer gran filtro, que es el hígado, y luego el riñón, y por ende también el tercer gran filtro, que es el pulmón. Mientras dormimos, deben suceder grandes cambios fisiológicos en el sistema parasimpático. Y este se altera cuando nos acostamos tarde y más llenos. Entonces, en el cerebro hay un sistema linfático que se llama el sistema glinfático y es el encargado de eliminar las toxinas acumuladas en el cerebro. Y esas homotoxinas acumuladas en el cerebro, que generalmente fueron fruto de un momento de estrés, de tensión, de ansiedad, de descontento, de irritabilidad, de mal genio, de agotamiento, entonces se convierten en neurotoxinas. Y así como el sistema linfático en la noche, su objetivo es recoger todas esas homotoxinas, toda esa basura que el cuerpo debe eliminar, así el cerebro, mientras dormimos, se activa el sistema linfático para depurar, sacar, excretar, eliminar las toxinas acumuladas en esos momentos de estrés, tensión, ansiedad, rabia, que son las neurotoxinas. Tengámoslo muy claro. La trofoterapia debe cumplir ese objetivo. ¿Qué comer? ¿Cuándo comer? ¿A qué horas comer? Vamos a darle gracias a Dios por el conocimiento que hemos adquirido en esta tarde. Padre, te damos gracias, pero necesitamos de la
unción de tu Santo Espíritu para poder desarrollar dominio propio y fuerza de voluntad en nuestros hábitos alimenticios. Queremos honrarte y glorificarte porque somos conscientes que nuestro cuerpo es templo de tu Santo Espíritu. Danos tu bendición y tu fortaleza, Señor, para vivir en armonía con los principios que tú has establecido. En el nombre de Jesús, amén.